empezar a construir ese modelo social. Sobre cosas concretas, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos hablando es que pueblo a pueblo y las comarcas podamos empezar a construir modelos en torno a la alimentación, al abastecimiento, que es muy importante, el tema de la energía, el tema de la salud, el tema de la educación, ¿de acuerdo? Y eso es un poco una de las razones por las cuales subimos el día. El martes estuvimos en Donosti, hoy estuvimos en Bilbo, hoy estamos aquí en Iruña, mañana estaremos en Bayona y el último día estaremos en Gasteiz. Os hemos dejado unas hojas que, nada, para aquellas personas que queráis participar en vuestros pueblos, un poco de esta idea de construir lo que os acabo de comentar, nada, simplemente podéis rellenar vuestros datos, si os parece, luego lo dejéis ahí en la caja que tenéis de las ideas. Y nada, la idea es que con las personas que se animen, pues empezar a organizar este tipo de proyectos, ¿no? La educación, la cultura, la educación, la energía, la salud. Y bueno, para terminar, tenéis ahí una escultura que ha sido realizada por una persona de la Asociación de Euskal Cultura. Está elaborada en madera de tejo, el tejo de algo sagrado, en torno al cual se reunían los vecinos para tener estas reuniones de la charra y de consejos, y pues bueno, quiere representar un poco la cultura nacional. Un poco la intención que se tiene es que según vayan los pueblos trabajando en este nuevo modelo social, pues que esa escultura puede ir funcionando con los pueblos y le da significado un poco al trabajo. Bueno, sin más, porque tampoco nos sobra tiempo, Guillermo Piquero, ya tiene ya varios trabajos, de presentar y le doy la palabra. Bueno, soy Guillermo y bueno, desde hace ya unos años vengo dedicando mi tiempo de manera intermitente y totalmente autodidacta a la recopilación y síntesis de informaciones en torno al universo simbólico prehistórico y la naturaleza humana arcaica, ¿no? Fruto de ese trabajo, más recientes son mi anterior libro, Mitología salvaje, reconstruyendo la cosmovisión indígena europea, y el más reciente, En el vientre de Mari, las raíces preindoeuropeas de la mitología vasca, y del cual vamos a hablar pues una pequeña síntesis de parte de su contenido. Deciros que ambos trabajos son una coedición entre la editorial Cahuac, cuyo fondo bibliográfico os invito a visitar en su web, y el proyecto divulgativo Suarra, el cual coordino y cuyo pilar central, digamos que es una página web a modo de gran banco de datos sobre lo que yo denomino la cosmovisión indígena europea. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con este término? Pues a una forma de comprender el mundo que según el universo simbólico prehistórico, según denota, se extendió durante un inmenso periodo de tiempo y durante un inmenso espacio, o sea, a lo largo de un inmenso espacio geográfico, ¿no? Entonces, digamos que esa cosmovisión primigenia de los europeos tendría su origen a finales del Paleolítico Medio, con la cultura del Neandertal, porque las últimas dataciones de pinturas rupestres son de la cultura de Neandertal, de hace 50 y pico mil años. Después, esa cultura, digamos, sus enterramientos, técnicas de fabricar herramientas, etcétera, se hibridaría o sería heredada por la cultura del Homo sapiens, que es la que desarrolló el arte franco-cantábrico en torno al Golfo de Vizcaya, y posteriormente sería heredada por las primeras culturas agrícolas y sedentarias, las culturas preindoeuropeas, ¿no? Ya en un determinado momento histórico, estas culturas comienzan a interrumpirse abruptamente por las famosas invasiones indoeuropeas y en otras partes, en Oriente Próximo, las invasiones semíticas, y para ir desapareciendo paulatinamente durante la Edad del Hierro y la Edad del Bronce, y a lo largo de los últimos 2000 años, pues esa cosmovisión sobrevivió en pequeños islotes culturales a lo largo de la geografía europea. Bueno,
No digo nada nuevo bajo el sol al afirmar que la mitología vasca constituye uno de esos islotes culturales de las culturas indígenas europeas. Pero cuando hablamos de mitología vasca tenemos que tener en cuenta que lo que hoy comúnmente conocemos de ella serían los fragmentos dispersos de una antigua espiritualidad naturalista que ha llegado a nosotros desvirtuada y distorsionada por el paso del tiempo y la influencia indoeuropea. Por lo cual es necesario recurrir a la etnología y a la mitología comparada para intentar desentrañar su originario significado. Y en este reconstruccionismo cultural, un método infalible que tenemos para saber el grado de importancia que tuvo un mito en la antigüedad, un mito de estas culturas indígenas europeas, es el grado de saña con el que las culturas patriarcales lo demonizaron, ¿no? Entonces, es absolutamente sorprendente cómo en los mitos vascos se dan todos los arquetipos de la maldad y la herejía que estas culturas inventaron, erigieron para incrustarnos en nuestro imaginario colectivo, pero se dan con un significado antagónico, ¿no? Lo cual nos induce a pensar que pueda ser parte de su originario y verdadero significado. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, cuando hablamos del mundo subterráneo vasco, pues mientras estas culturas nos hablan del infierno, donde se achicharra las almas de herejes, impíos, etcétera, pues sin embargo en los mitos vascos es un lugar donde habitan los antepasados en comunicación con sus parientes vivos a través del fuego de leche, por ejemplo. Es un lugar matricial o uterino donde Mari pare los fenómenos atmosféricos que se materializan en el exterior. Si, por ejemplo, fijamos en otro arquetipo, que es el del diablo cornudo del infierno, pues en los mitos vascos es Akerbelch, que es un numen de fertilidad, ¿no? que Barandiarán nos dice que tiene funciones análogas a las de Mari. Por ejemplo, el diablo alado del Génesis, ¿no? La gran serpiente a la que San Jorge y San Miguel tienen que pasar por su espada o por su lanza. Sin embargo, en los mitos vascos es el amante deseado de Mari. La bruja, otro arquetipo que erigió el cristianismo romano y otras culturas patriarcales anteriores, pues no tiene un significado malévolo en el imaginario colectivo vasco con las orguiñas. Y ya para rizar el rizo, pues tenemos frente a los dioses masculinos y celestes patriarcales, tenemos una divinidad femenina y subterránea, ¿no? Entonces siempre digo en las charlas que no es de extrañar que este territorio fuera concebido como epicentro de la brujería, porque esto, desde ese punto de vista, pues no había por dónde cogerlo, ¿no? Era toda una herejía total, ¿no? Los mitos vascos, ¿no? Entonces, con estos indicios, creo que tenemos elementos suficientes, o cualquier persona con esta breve comparación, podemos ver que los mitos vascos, como mínimo, se retrotraen a tiempos anteriores a esas culturas patriarcales indoeuropeas y semíticas. Pero algunos autores, voy a citar a Josu Naberán, el mismo Oteiza, Alfonso Martínez de Sardicoá, la misma Mari Carmen, o yo mismo, pues dice que el mito de Mari podría todavía tener su origen primigenio mucho más atrás, en el Paleolítico. Entonces, José Miguel de Barandiarán, al que tomaré las palabras, Ignacio Abella suele llamar el Pope de la etnología vasca, pues ya hace 100 años nos decía que las leyendas que él identificaba como más antiguas, que recogió de la tradición oral de las comunidades rurales vascas, hablaban de un numen femenino que habitaba en cuevas de las montañas y que tenía diferentes espíritus animales a su servicio o adoptaba aspectos zoomorfos, ¿no? Entonces, el que dichas leyendas hayan pervivido precisamente en torno al Golfo de Vizcaya, donde se desarrolló el arte franco-cantábrico y donde las dos expresiones culturales más importantes son las famosas estatuillas femeninas conocidas como Venus paleolíticas y donde precisamente el arte es eminentemente, el arte rupestre es eminentemente animalístico o zoomorfo, pues creo que son evidencias también bastante claras de que existe un paralelismo simbólico entre los mitos más antiguos vascos y el arte del Paleolítico superior. Y así lo tenía claro también José Miguel Barandiarán ya hace 100 años, ¿no?
Entonces, ¿qué quieren representar estas estatuillas? Bueno, primero decir que la importancia de las Venus paleolíticas no solo radica en que son la primera muestra de arte antropomorfo de la humanidad, sino que evidencian que una misma cosmovisión se extendió a lo largo de todo el continente europeo, porque estas estatuillas se han hallado desde los Pirineos hasta el lago Baikal de Siberia, durante un periodo que abarca todo el Paleolítico Superior, durante 30.000 años consecutivos. O sea, durante 30.000 años consecutivos, nuestros ancestros cazadores-recolectores del Paleolítico Superior tallaron estatuillas. Estas estatuillas son de pequeño tamaño, presumiblemente para ser portadas por estos pueblos nómadas, y muchas de ellas les faltan los pies. Algunos dicen que es para ser clavadas en pedestales o directamente en la tierra para las ceremonias de estas culturas. La mayor parte de los investigadores, o gran parte, están de acuerdo en que estas estatuillas están ligadas con esta cosmovisión o espiritualidad naturalista de nuestros antepasados. Sin embargo, hay algunos que todavía dicen que no, que estas estatuillas que igual hacían referencia o representan a mujeres de la época, ¿no? Porque no tenemos datos suficientes. Sin embargo, durante el Neolítico, la época en la que los europeos comienzan a sedentarizarse y empieza la agricultura, existe un continuum simbólico con el Paleolítico Superior, porque se han hallado más de 30.000 estatuillas, que llaman también Venus neolíticas, ¿no? Las estatuillas femeninas neolíticas. Entonces, estas estatuillas ya sí se han encontrado sobre altares, en templos, en lugares de culto, en enterramientos, con lo cual es inequívoca su relación con la esfera de lo sagrado. Con lo cual, si damos por sentado que existe un continuum simbólico entre el Paleolítico y el Neolítico, y las del Neolítico están relacionadas con la esfera de lo sagrado, pues es de suponer efectivamente que esas estatuillas paleolíticas también estaban relacionadas con la espiritualidad. Os pongo aquí un mapa de los principales complejos culturales preindoeuropeos, para situarlos geográficamente, en los que existe una preponderancia durante el Neolítico de este simbolismo sagrado femenino. Tenemos a la izquierda la cultura megalítica del arco atlántico, en Europa occidental. Después tenemos en Europa del Este la cultura de la vieja Europa, Old Europe, bautizada así por la arqueóloga María Gimbutas. Luego tenemos la del creciente fértil en Oriente Próximo, que coge también el norte de África y Anatolia. Y luego tenemos las culturas del Valle del Indo, ¿no? Entonces, bueno, en el libro y otros autores ya se desarrolla, pero bueno, como tenemos poco tiempo tampoco voy a profundizar. Todas estas culturas tienen en común, aparte de ese universo simbólico femenino, su carácter pacífico y que están todas estructuradas con una organización social y familiar matrifocal y un linaje matrilineal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las de la vieja Europa, a pesar de estar asentadas en sitios vulnerables defensivamente, en los sitios más fértiles, pues sin embargo carecen de muros defensivos y no hay rastros de guerra, en algunos casos de hasta en un periodo de tiempo de más de 2.000 años ininterrumpidos. Pero esto no solo es en Europa, porque si nos vamos hasta el Valle del Indo, efectivamente también se da allí durante la Edad del Bronce, que duró un poquitín más que en Europa, culturas pacíficas, la llamada civilización del Indo, en la que tampoco encontramos ni rastros de guerras, etcétera, ni arte, ni ningún tipo de simbología ni arte militar. Vamos a ir avanzando, que si no luego me riñen con el tiempo. Entonces, ¿qué quisieron representar, como os decía antes, estas representaciones? Valga la redundancia. Pues si damos por bueno ese vínculo simbólico entre el mito de Mari y el arte sagrado femenino preindoeuropeo, quizás un análisis comparativo entre ambos pues nos pueda ofrecer pistas al respecto. Entonces, comenzando por las estatuillas femeninas, deciros que aquí su simbolismo es mucho más complejo que las del Paleolítico, en las que predominan los temas sobre todo de fertilidad, y aquí ya aparece también representada habitualmente la muerte en forma de estatuillas rígidas de hueso, porque para las culturas preindoeuropeas el color blanco es sinónimo de muerte y el negro es sinónimo de fertilidad. Y luego habría una inversión simbólica con la llegada de los indoeuropeos. También aparecen representadas ligadas a motivos militares, iba a decir, animalísticos, vegetales.
y son una constante las representaciones antropozomorfas, vaya palabreja, o sea, mitad humano pero femenino, ¿no? Antropozomorfas y mitad animal, mitad mujer, ¿no? Lo cual las vincula simbólicamente con Mari y sus famosas metamorfosis en diferentes animales. Entonces María Gimbutas, que fue quien más las estudió, tras cotejar más de 3.000 yacimientos en todo el este de Europa, encontró una serie de patrones simbólicos que se repetían de forma sistemática y que hacían referencia a los ritmos cíclicos de la naturaleza y los procesos de vida, muerte y regeneración de la misma, ¿no? Entonces, Gimbutas dijo que lanzó la hipótesis de que todas estas deidades, a pesar de la diferencia geográfica que había entre unas y otras, ¿no?, en todo este inmenso territorio eurasiático, en realidad representaban a una misma deidad o un mismo concepto metafísico que era compartido con diferentes nombres por una amalgama muy diferente de pueblos, ¿no?, de pueblos preindoeuropeos, ¿no? Entonces, esta hipótesis generó gran controversia entre los investigadores de la época porque decía que eso era demasiado asegurar. Pero, sin embargo, si ponemos nuestro foco de nuevo en los mitos vascos, vemos cómo Mari, a pesar de los múltiples nombres que tiene en las diferentes comarcas vascas y a pesar de las infinitas apariencias y de sus múltiples metamorfosis en todo tipo de seres vivos, sobre todo en animales y mujer, lo cual también la vincula con las estatuillas neolíticas, pues nadie pone en duda de que estamos hablando de una única deidad, a pesar de que tiene muchos nombres y muchas apariencias. Pues entonces, digamos que el microcosmos de los mitos vascos confirma la teoría del macrocosmos ¿no? Podríamos extrapolarlos a la hipótesis de Gimbutas, ¿no? Podríamos decir que el mito de Mari, la multiaparencia de Mari, corrobora la hipótesis de Gimbutas. Entonces tendríamos dos expresiones culturales distantes miles de años, ¿no? El arte sacro preindoeuropeo y la tradición oral vasca parecen confirmar una misma idea, que es que esta deidad o el concepto que representa es inmanente a todo proceso y ciclo de vida, es decir, que está presente en todo ciclo de vida, ¿vale? Entonces, tirando del hilo, pero ¿qué queremos decir o qué quieren decir con que es inmanente, que está dentro de todo ser o proceso de vida, ¿no? Entonces, se refiere a lo clásico que nos dicen muchos autores, es la personificación de la madre tierra. La madre tierra nos provee de alimento, etcétera, etcétera, ella está, todos venimos de ella, o se refiere a conceptos un poco más profundos desde un punto de vista espiritual o metafísico. Entonces, para comprender este concepto tenemos que hacer un esfuerzo de empatía y ponernos digamos, en el cerebro y en el sentir de nuestros antepasados y entender que para ellos, y a diferencia de las ciencias biológicas modernas, la naturaleza es entendida como una simbiosis sagrada entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿no? Este es el prisma a través del cual nuestros antepasados veían la realidad. Las culturas animistas como la vasca, ¿no?, que entienden que todo ser, ciclo o proceso de vida tiene ánima, ¿no? Tiene una fuerza espiritual que está en su propio origen y que la acompaña a lo largo de toda su existencia física, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva animista, nuestro planeta, si lo entendemos como un gran ser viviente, también tiene su propio ánima, ¿no? Entonces, a este espíritu universal, que a su vez contiene a todos los demás, es lo que los clásicos llamaban el anima mundi, ¿no?, el alma del mundo, esa es la dimensión espiritual de nuestro planeta, ¿no? Entonces, el que esta dimensión espiritual sea entendida por nuestros antepasados como femenina, o se representa arquetípicamente o simbólicamente como femenina, como mujer, como madre, se puede explicar desde la perspectiva de que para las culturas indígenas toda manifestación de vida en el mundo físico tiene su origen primeramente en la dimensión espiritual, ¿no? Y de ahí se materializa, se encarna en el mundo físico, ¿no? Entonces, esta dimensión espiritual como matriz generadora de vida era entendida como femenina, ¿no? Y esto es lo que representa posiblemente el concepto de la gran diosa prehistórica del mundo antiguo y lo que podría representar Mari. Entonces, el que Mari represente a esa dimensión espiritual, a ese espíritu digamos, al ánima de Amalur, ya fue propuesto por Andrés Ortiz Osés ya hace más de 30 años, ¿no? Entonces, bueno, os voy poniendo
podéis seguir algunos textos que os pongo, pero bueno, para avanzar. Entonces, él nos decía, en efecto, Mari es el alma, psique o conciencia del universo, por eso es de algún modo todas las cosas, pero no es un alma separada del cuerpo, sino incorporada en el mundo como alma nutricia, alma mater, generadora y sustentadora de todas las cosas a las que insufla el principio vital que personifica, ¿no? Entonces, con esta afirmación o con esta hipótesis de que Mari representa el anima mundi, Ortiz Osés nos estaba dando la clave para comprender en un sentido pleno a qué se refieren los mitos vascos cuando hablan del mundo subterráneo y por qué todas las mitologías del mundo arcaico nos hablan de diosas, de deidades femeninas, números femeninos ligados al mundo subterráneo. Entonces, otro esfuerzo de empatía. De la misma forma que nosotros entendemos el concepto simbólico de que el alma de una persona o el espíritu se encuentra en el interior de su cuerpo, nuestros antepasados sentían que el alma o la dimensión espiritual de la naturaleza se encontraba dentro del planeta, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué en los mitos vascos y otros mitos todo procede del mundo subterráneo. Es decir, ese ánima, igual que le tenemos nosotros dentro, pues la frase, así como el alma de una persona se ubica simbólicamente en el interior de su cuerpo, así el anima mundi se encuentra en el interior de la Tierra, es decir, bajo la corteza terrestre, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva animista podemos entender por qué todo surge de ese mundo matricial, de ese inframundo uterino vasco, para materializar desde los seres vivos hasta los fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces, esta teoría, que a algunos les puede parecer un poco esotérica, pues sin embargo, hoy es defendida por los más prestigiosos investigadores para explicar qué significado tenía el arte rupestre, paleolítico, el arte franco. Así, los más relevantes hoy en día, que son Jean Cloch, el francés Jean Cloch, y el sudafricano Lewis Williams, o algo así creo que es, el de la mente en la caverna, me parece que se llama. Entonces, ellos, basándose en la mitología y en la etnología comparada con otras dos culturas aborígenes que también tienen arte paleolítico, igual que nosotros, que son la cultura aborigen australiana y los San del Kalahari, entre comillas los bosquimanos, lanzan la hipótesis pues, que la cueva, la pared de la cueva, es el fino velo, la membrana que separa el mundo visible del invisible, ¿no? Y que para nuestros antepasados los animales, los espíritus animales salían por las grietas de las rocas, ¿no? Por eso hay muchas ofrendas de huesos en muchas cuevas paleolíticas en las grietas, y por eso hay muchas pinturas rupestres que la pintura del animal está en la grieta, que con el juego de las llamas decían da una sensación de movimiento, ¿no? Entonces vemos cómo esta teoría encaja con lo que dicen, hoy si vais a visitar cualquier cueva de Asturias, de Cantabria o de Vizcaya o de Guipúzcoa, el guía se va a referir a esta teoría de Jean Cloch, que es más la más admitida hoy socialmente. Y simbólicamente he puesto esta pintura de Josephine Manchen, que vemos como es una montaña con los rasgos de la Venus de Lausel, que digamos que pare los espíritus de los animales desde el incandescente inframundo para materializarse en el agua de la vida, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora algunos autores, perdona que se me había ido el hilo. Algunos autores como Luis, no sé si se dice así, Luis Charpentier del Misterio Vasco y el mismo Andrés Ortiz Osés dicen que encuentran un paralelismo simbólico entre Mari como guardiana de sus refugios rocosos, de las cuevas, y la Checoandre como guardiana o sacerdotisa de leche del tradicional hogar vasco, ¿no? Esta afirmación, que también a otros muchos autores le ha parecido un poco demasiado afirmar o muy marciana, pues efectivamente se confirma o vemos que que cobra gran verosimilitud si nos fijamos en una serie de leyendas que recogió José Miguel de Barandiarán, y que nos habla de que en muchos caseríos se cree o se siente que las almas de los difuntos del clan suben por la noche a través de galerías que conectan el mundo subterráneo con el fuego del hogar, ¿no?
y por eso se les ponen ofrendas por la noche en forma de velas, alimentos, etc. Entonces, estas importantes leyendas o creencias que recogió Barandiarán parecen una reminiscencia de esa espiritualidad naturalista que sobrevivió de la hoguera de la cueva, ¿no?, y su conexión con ese mundo subterráneo, a la hoguera de leche, al fuego sagrado del hogar, ¿no? Entonces el fuego del hogar, pues es, como nos dice Barandiarán, tiene características sagradas y curativas, y es símbolo de Mari, también nos dice, ¿no? Entonces, hoy, sin embargo, hemos roto ese vínculo sagrado que tenemos con el fuego. Durante decenas de miles de años, pues en todos los hogares se ha hecho un acto cotidiano pero sagrado, que ha sido encender el fuego por la mañana o avivar las brasas, ¿no? Hoy hemos roto ese vínculo, y entonces eso sería algo impensable para nuestros antepasados, no solo porque nos provee de calor y de alimentos, sino porque el fuego era el corazón de la casa y es indispensable para mantener vivos los ritos y el nexo con los antepasados. Y bueno, ahora que sabemos de ese nexo entre el mundo subterráneo con las cuevas, el Etxe, etcétera, podemos entender por qué esos lugares han servido tradicionalmente como sepultura. Durante el Neolítico preindoeuropeo son una constante los enterramientos en cuevas, en agujeros en acantilados, etcétera. A ver, que me he perdido el hilo. Entonces, en este sentido, cito un trabajo de los investigadores madrileños Jorge Alonso y Antonio Arnaiz, que hace más de 20 años intentaron decodificar o descubrir el significado de los textos funerarios de lápidas que se encontraban en los restos de culturas preindoeuropeas como la etrusca, la minoica, la ibérica, ¿no?, a través del euskera antiguo, suponiendo que todos ellos pertenecían a una misma familia idiomática de la que el euskera superviviente pues podía servir como llave maestra. Entonces, en esas frases repetitivas que había en las lápidas, que se repiten igual que en los cementerios nuestros actuales, pues encontraron una serie de palabras, entre ellas la palabra ama, que se repetía de forma sistemática, que ellos identificaban como la deidad femenina, y luego una que se repetía sistemáticamente de forma diferente, que era atean, atían, atán, atón, que ellos identifican como en la puerta, ¿no? Entonces, que era el sinónimo de sepultura. Ellos entendían, nuestros antepasados, desde esta perspectiva, que la sepultura era la puerta de entrada hacia ese mundo subterráneo, hacia esa dimensión espiritual de la naturaleza en la que se va después de la muerte, ¿no? Y entonces allí era recibida, según estos textos, por ama. Y nos hablan también de otros vocablos preindoeuropeos relacionados con vals, de diferentes formas, el vels, pero aquí aparece como vals, val, tal, como neurura, luego unos ríos de lava incandescente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, casualmente o no, esta puerta, bueno, aquí vemos una representación. Me dicen que 5 minutejos. Unas representaciones son muy comunes en los dibujos de las culturas etruscas o ibéricas, también la representación de una gran puerta, que es la puerta de entrada hacia el más allá. En esta, que es ibérica, pero no sé en qué parte de la península, se ve un antropomorfo con una hoja de tejo en la cabeza, y casualmente o no, esta puerta parece estar representada en el tradicional jarleku vasco, ¿no?, que es la tumba familiar que, por imperativo del cristianismo romano, tuvieron que trasladar las familias, ¿no?, desde el baserri hasta a Camposanto o al interior de las iglesias, ¿no? Entonces, en este sentido, la ceremonia que se lleva, la liturgia que se lleva durante el Día de los Difuntos en la iglesia de Amezqueta, pues sin duda es una reminiscencia de esos ritos relacionados con los difuntos, ¿no? Entonces, haciendo un esfuerzo de empatía en qué pudo consistir en la antigüedad, pues sería que la Checo Andre, ¿no?, se pone como sacerdotisa, como portavoz de esa matrilinealidad transgeneracional
que une con su útero los difuntos y los vivos de una misma familia, de un mismo clan, se pone al pie de la puerta del inframundo con un objeto ceremonial antropomorfo, como es la arguisayola, que nos recuerda un poco a las estatuillas, y con un cordón de cera con una llama encendido, que es el nexo, no digamos la prolongación de ese fuego sagrado que hay en el hogar para comunicarse con los antepasados. Entonces, podemos encontrar un paralelismo simbólico entre Mari ovillando el uso en la puerta de su cueva y la Echecoandre desovillando la arguisayola a medida que se consume el cordón de cera. Entonces, sería un poco también otro paralelismo con las dos direcciones que pueden tomar los brazos del auguro en los cementerios vascos, ¿no? Y esa fuerza complementaria que nos comenta Artizosés de Lindar y Ladur. Y bueno, ya metiendo el turbo en los últimos 3 minutos, os comentaré que existe también, me quedan 2 diapositivas, otro lugar sagrado y ceremonial que también tradicionalmente está ligado con el mundo subterráneo en los mitos vascos, ¿no? Y en otras culturas europeas. Y nos estamos refiriendo al dolmen, ¿no? Entre el dolmen, el tricuarri que conocemos aquí, o los grandes templos megalíticos, o los famosos dólmenes de corredor evoquen formas uterinas, está demostrado, aseverado por muchos investigadores, ¿no? Entonces, no voy a decir. El que esté relacionado con el mundo subterráneo lo podemos ver también en la famosa leyenda recogida por Barandiarán primeramente y por otros autores, con la llegada del monodios de Quismi, los últimos gentiles se refugiaron sobre la losa del dolmen de Gentillarri en Aralar, ¿no? Entonces, lógicamente, esto no puede ser entendido de forma literal, sino que los gentiles parecen haber entrado a ese mundo por esta puerta, ¿no? Por esta puerta uterina, a esa dimensión espiritual donde viven los antepasados, ¿no? Entonces, precisamente, los gentiles, los mairus, son la representación arquetípica del ancestro primigenio vasco, ¿no? Y la tradición nos dice que fueron los constructores de todas estas estructuras megalíticas. Generalmente, en nuestro imaginario colectivo actual hablamos sobre todo de seres masculinos muy altos, ¿no? que tiran las piedras de aquí para allá. Entonces, posiblemente también pueda ser, o yo lanzo la hipótesis de que pueda ser parte del imaginario mítico patriarcal, de que solo hombres de hercúlea fuerza, muy fuertes, son capaces de mover piedras, ¿no? Digo esto porque existe una leyenda que se repite en toda la península ibérica y en gran parte del arco atlántico europeo, que Barandiarán recogió en Baja Navarra, creo que es en Baja Navarra, sí, en el dolmen de Bendive, que se llama Mairieche, y que dice que ese dolmen lo construyó una mairi mientras trabajaba con su uso y llevaba la losa sobre su cabeza. La misma leyenda se recoge en el dolmen el que está al lado de Agurain, el de Sorguineche, solo que habla de las lamias, ¿no? Entonces, sin embargo, esta leyenda la encontramos repetida por toda la península ibérica, en la losa mora en Huesca, en las Urdes, en León, en Asturias y en León las llaman moras filanderas, que construyeron los dólmenes exactamente igual, con uso o con rueca, llevaban las losas sobre su cabeza, muchos dólmenes. En Galicia y en Portugal está muy extendida, allí son las mouras fianderas. Entonces, podría ser que existe un paralelismo entre Mairu, entre las Mairi, ¿no? Que comentaba ese mito, y vemos que es claro, vamos, entre las moras y landeras de la península ibérica. Entonces, la etimología de Mairu, precisamente Ma, es una contracción de ama, es eminentemente femenino, y Iru está, según nos indica Urbelch, etimológicamente en el origen de la palabra irún, hilar, porque los primeros hilos, más que hilar sería trenzar, ¿no? Sería el acto primigenio de hilar, es trenzar, unir 3 hilos, ¿no? De ahí sale la palabra irún. Entonces, Mairun. Entonces, podría ser que todas estas leyendas, porque también se dan en Francia, se dan en las Islas Británicas, que los dólmenes lo construyeron mujeres, hadas, diosas, que todas estas leyendas hagan referencia a una misma deidad femenina y landera, que construyó estos dólmenes y que con el paso del tiempo y por influencia de las culturas patriarcales indoeuropeas se fue pluralizando y desvirtuando y quedando su esencia primigenia solo en algunos lugares, como es el caso de Mari como hilandera mítica en la entrada de las cuevas. Y ya última diapositiva y cerramos.
Y entonces toda esta arriesgada hipótesis etimológica sobre la etimología de Mairu nos induce a otra también de Mari, sería entender Mari, el sufijo Ari, no, o sea, con un sentido de hilo. Bueno, ponerle una H sería Ari. Este hilo está relacionado con la palabra aria, que significa casta, linaje, estirpe. Esta relación no puede ser casual porque en castellano encontramos que el linaje viene de línea, que a su vez viene de linum, que en latín significa hilo de lino, o sea, de hilo. Vamos, entonces, tanto en castellano como en euskera, la palabra linaje viene de hilo, ¿vale? Entonces, tendríamos que Mari o María, literalmente María, sería linaje materno o matrilineal, desde esa perspectiva, ¿no? Y ahora que sabemos que Ama, según nos decían Alonso y Arnaiz, también es sinónimo de la deidad prehistórica del Mediterráneo preindoeuropeo, pues también podríamos traducirlo como diosa, ¿no? Diosa del linaje o de la estirpe vasca. Entonces, realmente, suelo decir eso, que el que Mari, su representación arquetípica más importante sea el de una mujer hilando en la boca de una caverna, se puede entender en que la caverna es la frontera simbólica entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Entre el mundo visible y el invisible. Y entonces Mari se vale de su hilo dorado para mantener vinculados ambos mundos que forman parte de su ser. Entonces este hilo tendría un sentido umbilical, ya no solo con un sentido físico, porque todos provenimos de un útero, sino también de un sentido complementario espiritual, de que todos provenimos también de ese inframundo uterino, de ese mundo subterráneo vasco, del que vienen todos los seres, ciclos de la naturaleza para materializarse. Muchas gracias. Mila esker. No sé cómo... No sé dónde está. Las flechas, arriba y abajo. Vale. Gaby, un momento, es que aquí no me aparece la imagen esta. Dale al verde. ¿No? Guiller, a ver si puedes tú. No sé por qué no ve Mari Carmen. ¿Ahí pincha en el verde? Sí. Este no. No. Ese. Ya le he dado, pero no no va. sale. Te dejo, el asiento te dejo. Si pinchas el verde... No sé por qué no sale. Ahí está. Ah. Listo.
aparece. Si queréis alguno, alguna, ahí vernos. Listo. Que no se mueve. No, sí se mueve, pero... Mira, si lo sacamos... Hacer la pantalla duplicada o algo así. Sí, eso es lo que me entendí, pero no... Y Alex es que no sale de no sale. pantalla completa. Lo tienes que conectar. Sí, pero da igual, pero no te deja salir de la presentación esta, ¿no? Mira. Cerramos esto. No. No sé por qué. Normalmente están aquí. Si pinchas aquí... Coge, gobiernalo tú. No te preocupes. Contos. Aquí está proyectar. Entonces, ¿solo la pantalla del PC o duplicado? Es que lo tienes desconectado. A ver, méteme un momento el HDMI, sí, a ver. A ver qué se ve en la pantalla. Pero no se ven los iconos, a ver. ¿Arimayes? ¿Y dónde está el...? Está tapándole ahora. Ah, vale. El barco? Hau da? Eskerrik asko, mila esker, laguntza ematearren. Eskerrik asko. Bueno, hasiko gea. Gaurkoa erderaz egingo dut, ze liburu hau berria atera duguna orain, erderaz dago, bai, gaztelaniaz dago. Aurrekoa euskeraz egin nun, eta promesa bat egin nuen esanez, bigarrena gaztelaniaz izango zela, jente askorik eskatu zidan mesedez, ez ekitenela euskeraz eta idazte aurrengokoa erderaz. Pues bien, pues la presentación la voy a hacer en castellano. Este libro lo he escrito en castellano para todas las personas interesadas, que el libro de la cultura matrilineal en euskera que hice en el 2016, pues no pudieron leer. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues empiezo Europa indígena matrilineal, los vascos. Este sería el título del libro. Y bueno, comienzo con un prefacio y aquí intento primero pues dar unos significados a todas estas palabras porque muchas veces crean confusión. Matriarcado, una palabra compuesta por mater y arcado. Mater sería madre y arcado es una palabra griega que significa comienzo o origen. Y también tiene el significado de autoridad. Tiene bastantes palabras, pero las que más me interesan en este momento son estas tres. Y bueno, pongo al lado la palabra matrilineal. Por una parte, matriarcado nos dice el origen materno o el comienzo del origen materno o el comienzo materno. Y lo que está claro es que para ser matriarcal o para que exista una sociedad matriarcal, tiene que haber un linaje materno, que el grupo pertenezca al grupo materno, que es lo que significa matrilineal, linaje materno. Si no, no puede existir una sociedad matriarcal. Y lo mismo pasa con patriarcado, algo parecido. Patriarcado también es una palabra compuesta por padre, patri, y arcado también, que procede del griego, arge, que tiene el mismo significado. Es decir, origen, comienzo, y también tiene la palabra autoridad. Y también aquí pongo al mismo nivel, en este trabajo, tanto matriarcado como matrilineal y patriarcado como patrilineal, los utilizo, en este caso patriarcado y patrilineal, como sinónimos, y lo mismo matriarcado y matrilineal como sinónimos. Y ocurre lo mismo, es decir, patrilineal tiene que haber una pertenencia paterna para que surja, el grupo tiene que pertenecer a la línea paterna para que surja una sociedad patriarcal. Si no, no sería patriarcal, sería otra cosa. Entonces, en este trabajo pues los utilizo como sinónimos.
Luego, en el término matrilocal y matrifocal, que son una terminología que en los últimos años pues, se está escuchando mucho, por ejemplo, matrilocal se refiere a un punto en concreto, es decir, cuando se estudia en una casa el liderazgo de la madre, solamente eso, única y exclusivamente eso. Y matrifocal sería un poquito más amplio, por ejemplo, como que los hijos y las hijas por parte de madre pues traen sus esposas a vivir a la casa materna, ¿no? Ya aquí se abre un poquito más cómo es la relación familiar, pero solamente eso. Y lo mismo ocurre con patrifocal y patrilocal. Patrilocal también se refiere cuando el hijo trae la esposa a casa de su padre. El patrilocal, perdón, me he confundido aquí. Cuando trae la esposa a casa de su padre, es decir, cuando la familia está en relación con el padre. Y en el patrilocal ya es un foco solo único donde se analiza el liderazgo paterno en la casa. Pero nada más. O sea, uno un punto en concreto y el otro amplía un poquito más la relación familiar. ¿Qué pasa? Que todo el contexto histórico, que todo el contexto de lo que ha sucedido en ese pueblo, en esa familia, en esa zona, toda la historia de los últimos acontecimientos, todas esas cosas se omiten, no se tienen en cuenta. Por tanto, estos trabajos son o sea, que sesgan un poco la comprensión de los orígenes de una familia, los orígenes de un pueblo, de la casa, etcétera, ¿no? Eso se omite. Y en relación con la matrística, que en el año 75 Bornemann creó esta palabra, y sobre todo la creación de esta palabra se debe a toda la producción intelectual patriarcal no quiere aceptar que ha existido y existe esta cultura. Entonces ha habido una oposición y sigue habiendo una oposición en relación a los trabajos matriarcales o matrilineales. Y en este caso en concreto, nosotros aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, en el programa de la ETV, la historia de Baskonia, ese programa, pues constantemente está diciendo que el matriarcado en nuestra tierra no ha existido, que es un mito, que es un romanticismo y que no existe. Entonces, esta misma versión está en el Departamento de Antropología de la UPV, que lleva en el mismo criterio, que es un romanticismo, una ilusión y que nunca ha existido. Por lo tanto, estamos ante una corriente que no quiere aceptar una realidad y también estamos ante un colonialismo que lo que quiere es quitarnos nuestra historia y darnos una interpretación de nuestra historia, la que conviene al patriarcado. Entonces, teniendo presente esto, pues continúo con... El objeto de estudio de este trabajo es intentar saber, o por lo menos tener conciencia de cuál es la cultura europea. E intento analizar desde diferentes épocas y de diferentes contextos, y cuando hablo de cultura me refiero a un modelo de vida, a un modo de vida. En ese modo de vida hay que ver cómo trabaja la gente, cuál es el sistema de creencias, cómo se organizan el día a día, las etapas diferentes de la vida, cómo se gestionan, etc. Es un todo. Y cuando se habla de indígena, también aquí se contemplan un montón de nombres para decir lo mismo. O sea, nos aparecen autóctono, nos aparece aborigen, nos aparece bárbaro, nos aparece indígena, para decir que son pueblos que viven desde cientos y cientos y cientos o miles de años en un mismo lugar. Simplemente para decir eso
nos confunden con un montón de significados. Bueno, comienzo un poco con nuestro comienzo. Comienzo con el Paleolítico. Y en este Paleolítico, que lo podemos considerar desde hace 40.000 años o un poco más, incluso, son aproximaciones, para tener una idea, tenemos unas cuestiones muy interesantes. Una de las cuestiones es que el norte de Europa está en glaciación. En el norte de Europa no vive gente. Por otra parte, en el 40.000 años antes de Cristo, o 42.000 años, mejor dicho, antes de Cristo, en esa época, justo cuando se termina el Paleolítico Medio y comienzo del Superior, aparece una ruptura del campo magnético de la Tierra. Entonces, esa ruptura magnética lo que produce es un cambio climático impresionante. Ya de por sí la Tierra tiene su propio cambio climático, como es todo el tema de la glaciación, ya es el propio cambio climático, y en ese continuar del cambio climático nos aparece pues esta ruptura del campo magnético que extermina a la megafauna que existía en aquella época, que dura 1000 años, que son unas lluvias magnéticas, unas tormentas magnéticas, unas auroras boreales continuas durante 1000 años. Y luego, después de esta tensión que sufre el Cromañón, que en este momento en el Paleolítico Superior ya tenemos a este ser, al Cromañón, en esa evolución de grupos diferentes, pues surge una explosión del arte. En esa explosión del arte nos aparecen pinturas rupestres, con las figuritas de las Venus paleolíticas, utensilios, nos aparecen un montón de material. Y lo más curioso es que nos aparece en esas pinturas rupestres animales hembra embarazadas. Yo pienso que ese cambio climático, esas tormentas, esos 1000 años de tanta electricidad y tormentas magnéticas y tal, eléctricas, mejor dicho, lo que hacen es un boom, una expansión de lo que es el valor de la vida y de dónde surge esa vida. Y ahí nos aparecen las figuritas. Y en esas figuritas, las llamadas Venus, lo que simbolizan, aparte de la fertilidad, simboliza la energía que da vida. Que en nuestro caso, esa energía que da vida está representada en Mare. Entonces es un valor incalculable el que se está expresando en todo este momento de nuestra historia. Por otra parte, comienza una desglaciación suave, paulatina, no se da de repente, pero esa desglaciación sigue en continuo. Y entonces, desde estas flechitas que pongo, que es aquí en el norte de la península, que son los refugios naturales, que son las cuevas, poco a poco se va poblando Europa. Y tenemos el trabajo de Oppenheimer, que hizo un trabajo sobre el origen de los británicos, que hizo un análisis mitocondrial de los ADNs y tal, de los diferentes materiales encontrados en las cuevas, y evidentemente él verifica en ese análisis que los pobladores de las islas británicas son los vascos, que ese material genético se encuentra justo en estos refugios. Entonces poblamos Europa. Y este es un punto interesante porque con esto nos damos cuenta que todos los vocablos del euskera que aparecen en diferentes partes de Europa, pues sabemos por qué son. Tenemos vocablos y nombres en Alemania, tenemos casi a las puertas de Rusia, tenemos en el Mediterráneo también un montón, tenemos en las Islas Británicas, en Irlanda, tenemos en un montón de lugares. Entonces, pues esta es la razón. Y aquí, con las Venus, comienza una espiritualidad importante en el Paleolítico.
Y en esta representación paleolítica de las Venus, pues nos aparece, como ha dicho Mari, y aparecen también otros nombres. También aparece la palabra Mairu, que en este caso yo cojo el trabajo de Urbels y que da el significado. Es un trabajo que se basa en la investigación de los crownlets, y nos aparecen dos nombres, que sería Mairu baratza eta gentilaren baratza. Entonces, Urbels hace un trabajo muy bonito, que a mí me interesa y me gusta mucho cómo lo define. Le da el significado de la funcionalidad. En los crownlets eran a nivel de funcionalidad, eran para proteger el ganado. Entonces se metía en el centro fuego, vamos a decir un carbón vegetal, y se encendía el fuego, y entonces ese humo lo que hace es espantar a todos los insectos. Entonces era como una protección al ganado mayor. Y luego, por otra parte, nos encontramos con otro nombre que es el baratza, el gentil baratza, el huerto del gentil. Y gentil, pues bueno, también es una palabra griega, de origen griego, que significa casta, raza. Y también Barandieran decía que había una casta antigua, que los gentiles eran una casta antigua milenaria. Entonces tenemos por una parte la función que hace el crownlet, y por otra parte tenemos el significado de quiénes fueron los constructores de los crownlets. Pues que eran que fue una casta que vivió y que tenía un esplendor, ¿no? Que tenía un esplendor, una casta fuerte. Y esa casta fuerte, ese pueblo antiguo, pues era el matrilineal. Y también en la transmisión oral se dice que no eran cristianos. Por lo tanto, era una cultura, una civilización que vivió antiguamente, antes de las invasiones patriarcales. Y bueno, con relación a la Venus, yo la relaciono con el Aburu. El Aburu es una figura pues como ya vemos, que tiene cuatro polos, ¿no? Es como una hélice que se mueve, es un movimiento constante con un punto central, y en ese movimiento constante, que se crea mucha energía, está relacionado con la energía de Mari, que es la que da vida, ¿no? Y entonces el Aburu lo que nos explica es el funcionamiento del universo, el funcionamiento de la Tierra. Los 4 puntos, que el mismo nombre dice 4 cabezas, 4 puntos, nos está diciendo que las fases de la Luna, que las 4 dimensiones también nos está diciendo que las 4, vamos a decirle, etapas de la evolución humana, todas estas están, y con las 4 estaciones del año, todo esto, además que son 4 y 4, están en equilibrio con ese movimiento. Y las tendencias negativas que se pueden haber en ese movimiento, que son neutralizadas por el centro. Y así se está en equilibrio en el universo, y la Tierra se mantiene en dicho equilibrio. Aparte de eso, también nos está indicando que el polo norte, que los puntos redonditos esos que tenemos en los extremos, que sería el norte, el punto geográfico sur, el punto magnético norte y el punto magnético sur, que también son 4, y que nos dan un equilibrio, y que el eje en esa rotación de la Tierra, ese imaginario, que por ese movimiento se ve inclinado. Por lo tanto, nos están explicando cómo es el funcionamiento de nuestro planeta y también cómo es el funcionamiento del universo. Por lo tanto, la espiritualidad nuestra no tiene nada que ver con la espiritualidad que nos ha enseñado el catolicismo y las diferentes religiones, sino que nuestra espiritualidad está ligada al universo y al funcionamiento y a la conexión que tengamos con ella.
En las estructuras matriarcales, que también habéis al comienzo se ha comentado, pues bueno, constan de un sistema de parentesco propio, una propiedad comunal, una ausolana, un concejo batzarre, ritos de paso y, por supuesto, que aquí no lo tengo, pero que es la ley natural, el derecho pirenaico. El sistema de parentesco en euskera se ve claramente cuál es, con la terminación ba. Neba, loba, aitona, neba, loba, amaguiñarreba, aitaguiñarreba, loba, todas las terminaciones que tengan ba. Osaba, neva, todas esas terminaciones lo que nos están indicando que el linaje es por línea materna. Y aitaguiñarreba y amaguiñarreba nos está diciendo que el padre y la madre son hermanos y que proceden de la misma madre. Nos están indicando cuál es la estructura familiar. Como en otros países, pues dicen, nosotros somos de línea padre o de línea de madre. Pues nosotros teníamos esta línea materna, que ese nombre que fue cambiado por la Iglesia y sustituido por suegro y suegra para imponer la familia patriarcal. Entonces teníamos una familia muy extensa y en este primer sistema de parentesco, los hijos, el padre biológico de los hijos vive en casa de su madre y en la casa el que hace las funciones del padre es el neba o saba, que es el hermano de la madre. Luego, con el tiempo de las influencias patriarcales, ya nos aparece la figura del padre biológico que va a la casa de la madre de sus hijos a vivir y a trabajar. Siempre la casa hereda la hija, siempre. Eso, incluso tenemos testimonios de documentación de herencias que argumentan, que son el argumento que verifica que la casa, tanto en la Edad Media, la mayoría, era de pertenencia a la hija y que todavía, sobre todo en los pueblos pequeñitos, todavía esta tendencia se manifiesta. Y la propiedad comunal, pues bueno, la propiedad comunal no se compra ni se vende, es del pueblo. ¿Por qué no se compra ni se vende? Porque ellos creían, nuestros antepasados creían, que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos vivirían en esa tierra. Por lo tanto, tiene que ser sagrada. La ausolana, creo que ya conocemos todos, es un trabajo cuando en una casa hay más trabajo de los que los de la casa pueden llevar a cabo, pues vienen de otras casas a complementar ese trabajo. Y con los concejos, pues tenemos lo mismo. Los concejos y los batzarres se decide lo que hay que hacer ante diferentes clases de problemas, incluso políticos. Y los ritos de paso, tenemos el rito de nacimiento a Cholorra, Gastedanza, que sería la despedida a la infancia y la bienvenida a la adolescencia. Y luego hay otro montón de ritos como Neskadanza, Mutildanza, Gizondanza, Checo Andredanza, porque en toda casa existe una señora de la casa, Checo Andrea, que es la que organiza la casa, pero no es ama de casa. Ama de casa es el patriarcado. Ahí no hay ama de casa, ahí todos tienen que hacer una serie de tareas y la que organiza y la que gestiona es la señora de la casa. Y aparte gestiona la economía de la casa. Y continuamos. Bueno, Europa. Hemos poblado Europa con nuestras estructuras matrilineales, con nuestros ausolanas, con nuestros montes comunales, nuestros ríos comunales. Son estructuras que están en toda Europa. Pero con la llegada de las... 2 minutos. Bueno, pues en Europa, para avanzar, en 1179, Velum Sacrorum. Alejandro, el Papa, declara la guerra sagrada a los pueblos matrilineales de toda Europa. Y con ello pone en pie a la Inquisición. Los primeros atacados son los cátaros, albigenses, vascos, navarros y todas las organizaciones que estaban en aquella época surgiendo, que podían ser organizaciones religiosas diferentes,
Pero lo que estaba en juego para que el patriarcado fuese cogiendo fuerza, que la Iglesia es una heredera de las invasiones indoeuropeas y heredera del Imperio Romano, lo que tiene que hacer es demoler la propiedad comunal, tiene que imponer el sistema de parentesco patriarcal, tiene que quitar la herencia por vía materna, tiene que quitar la línea materna, tiene que quitar todo eso, tiene que poner la propiedad privada individual, tiene que imponer sus roles, tiene que imponer el mayorazgo, tiene que imponer los impuestos. Y entonces para eso utiliza la Inquisición. Empezó en el siglo XII con la Inquisición en toda Europa. Se aniquilaron en 3 siglos 500.000 mujeres, aparte de hombres y niños, para imponer todo el legado patriarcal que en estos momentos estamos viviendo. A pesar de todo, tenemos resquicios muy importantes, porque todavía existe en este país propiedad comunal, todavía tenemos los concejos, aunque pocos y quizás un poco débiles, habría que fortalecerlos. Tenemos la presencia de la checoandre, cada vez menos, pero todavía esa figura existe. Existe también nuestro idioma, el euskera, con toda esa riqueza, y es lo que nos quieren arrebatar. Y por último, quiero decir que con todo lo que hemos pasado, que vivimos en una psicopatía patriarcal, porque para mí el patriarcado es una psicopatía. En unos evangelios apócrifos, que la Iglesia no los reconoce, Jesús decía: he venido a destruir el trabajo de la hembra. Ha venido a destruir la cultura matrilineal, el modo de vida matrilineal. Y segundo, hay otra frase también muy interesante, que cuando una de sus seguidoras le preguntaba a Jesús: ¿y cuándo vamos a dejar de sufrir y de morir? Cuando vosotras, las hembras, no engendráis materia. Lo cual quiere decir que tenemos que odiar la maternidad. Y a consecuencia del odio a la maternidad y a nuestro cuerpo, pues tenemos hoy en día pues el resultado de la baja natalidad. Pues lo que nos han inculcado es que nos tenemos que despreciar, que tenemos que despreciar la menstruación, tenemos que despreciar el ser mujeres, el ser burullaves, el ser dueñas de nuestro cuerpo. Y a los hombres los ha querido hacer, a los hombres matrilineales, dominantes y autoritarios, cuando el hombre matrilineal, el hombre, estaba también en el cuidado de la casa. Estaba en el cuidado de la casa. Le han arrebatado eso y le han dado un puesto de autoridad y de dominio. Y entonces, pues creo que para salir de donde estamos tendríamos que pensar en ser burullaves. Eskerrik asko. Bueno, yo lo que te puedo decir que Batu significa reunir. Bueno, desde mi ignorancia, no euskaldun, es el bacharre, o sea, bach es
bat es como unidad, la fuerza, y ar es un sufijo que denota como fuerza, acción. Entonces, batzar es como la fuerza de la unión, o algo así, yo creo. O sea, el ar es masculino, pero se refiere a un concepto filosófico. O sea, el ar es masculino, pues igual que las polaridades o lo que sea, ¿no? El ar, M, ¿no? M es femenino, ar masculino, pero se refiere, de ahí viene el arreman, ¿no? Arreman es relación, que está formado por lo masculino y el femenino, artueman también, artueman, arreman, armonía, pero bueno, igual no, ¿eh?